Hace 25 millones de años, en un mundo dominado por selvas y simios, comenzó una historia que cambiaría para siempre el destino del planeta. ¿Quién fue el primero de nosotros? ¿Qué nos hizo humanos? Para descubrirlo, viajaremos a través de millones de años, donde el miedo, el amor, la guerra y el fuego forjaron a nuestra especie. En aquel tiempo, África estaba cubierta de bosques tropicales. Entre los árboles vivían criaturas que no eran humanos, pero empezaban a mostrar algo distinto. Uno de ellos, el Pierolapithecus, trepaba entre ramas y cuidaba a los suyos. Se han encontrado fósiles que sugieren que estos antiguos simios podían mostrar empatía. Tal vez una cría cayó de su madre y otra hembra la adoptó. Ahí comenzó a formarse un rasgo que nos distinguiría para siempre: cuidar a otros, incluso cuando no nos beneficia directamente. Estos primeros homínidos pasaban la mayor parte del tiempo en los árboles, construyendo nidos para dormir. Esa innovación les permitió descansar mejor y soñar. Y mientras dormían profundamente, sus cerebros empezaron a cambiar. El sueño profundo permitió procesar emociones y desarrollar memoria. Así, mucho antes de que existieran ciudades o herramientas de metal, nació la semilla de nuestra inteligencia. Pero no todo era paz. El hambre y el cambio climático empujaron a los primeros homínidos a adaptarse. Hace unos 7 millones de años aparece Toumai, una criatura que ya caminaba erguida y podía moverse entre el suelo y los árboles. En su época se dieron los primeros conflictos entre grupos. Algunos fósiles muestran fracturas de cráneo causadas por otros de su especie. Fue la primera guerra documentada en la historia de la humanidad. Y con la guerra apareció otro rasgo humano: la conciencia de la muerte. Se han hallado indicios de rituales primitivos, tal vez los primeros intentos de llorar y honrar a los muertos. Tal vez, en el momento en que lloramos a quienes amamos, nació el alma humana. Con el tiempo, África se volvió más seca. Los bosques se redujeron y la sabana se llenó de depredadores. Los homínidos tuvieron que tomar una decisión: quedarse en los árboles y morir de hambre, o bajar al suelo y arriesgar la vida. Hace 2 millones de años surge el Homo habilis. Este pequeño ser aprendió a usar piedras para abrir huesos y extraer médula, una fuente de energía vital. También aprendió a cooperar. Los más fuertes cazaban, los más débiles ayudaban como podían. Juntos sobrevivieron. Con el tiempo, aparece el Homo erectus, el primer gran viajero de la humanidad. Salió de África y se extendió por Europa y Asia. Descubrió el fuego, primero robándolo de los rayos y luego aprendiéndolo a crear. El fuego lo cambió todo. Permitió cocinar los alimentos, ahuyentar a los depredadores y reunir a la tribu alrededor de una hoguera. Ahí, bajo el cielo estrellado, alguien contó la primera historia. Tal vez el primer hombre no fue el que cazó, sino el que, frente al fuego, compartió un relato. Las palabras crearon comunidad y los sueños comenzaron a transmitirse. El Homo erectus dio origen a distintas ramas humanas: neandertales, denisovanos, Homo floresiensis. Los neandertales no eran simples brutos. Enterraban a sus muertos con flores y hacían arte. Pero finalmente, hace unos 300.000 años, aparece el Homo sapiens. No éramos los únicos humanos, pero fuimos los únicos en sobrevivir. ¿Por qué? ¿Qué nos hizo diferentes? Tal vez nuestra imaginación, nuestra capacidad de cooperar en grandes grupos o nuestra habilidad para soñar. La historia de la humanidad no comenzó con ciudades, templos ni reyes. Comenzó con miedo, con amor, con guerra y con fuego. Comenzó en una selva, con una madre adoptando a una cría que no era suya. Comenzó con una piedra usada para abrir un hueso. Comenzó con alguien mirando las llamas y preguntándose qué hay más allá. Hoy, cuando miramos al cielo, seguimos siendo los mismos. Criaturas frágiles que buscan respuestas. ¿Qué nos hace humanos? ¿Nuestra capacidad de destruir o nuestra capacidad de soñar? Esa pregunta, que nació hace millones de años, sigue viva en cada uno de nosotros. Hace 70.000 años, algo extraordinario ocurrió. Nuestra especie desarrolló una habilidad única, el pensamiento simbólico.
De repente, empezamos a imaginar cosas que no existían, a creer en espíritus, en dioses y en futuros posibles. Nacieron los mitos y la religión, no como entretenimiento, sino como una herramienta para unir a grupos cada vez más grandes. Fue esa capacidad de contar historias la que nos dio ventaja frente a otros humanos. Mientras otras especies vivían en pequeños clanes, nosotros podíamos reunir a cientos o miles de personas bajo una misma idea. Con el paso del tiempo, los sapiens empezaron a pintar en cuevas, dejando huellas de manos, animales y escenas de caza. Aquellos dibujos no eran simples decoraciones, eran mensajes, advertencias y sueños inmortalizados en piedra. En lugares como Lascaux y Altamira, se encontraron pruebas de que hace decenas de miles de años ya entendíamos el poder de la imagen y la narrativa. Allí, bajo el titilar de antorchas, nuestros antepasados inventaron el arte y la memoria colectiva. Hace unos 12.000 años, el mundo volvió a cambiar. Termina la última glaciación y los humanos descubren la agricultura. Por primera vez no tenían que vagar detrás de los animales para sobrevivir. Podían sembrar y cosechar. Esto trajo estabilidad, pero también conflictos. La propiedad privada, el comercio y la división social aparecieron. Nacieron las primeras aldeas y luego las ciudades. Surgieron jefes, sacerdotes y ejércitos. La guerra, que había comenzado como una lucha por la supervivencia, ahora se libraba por poder y territorio. Hace 5.000 años, la humanidad inventa la escritura. Ya no dependíamos solo de la memoria oral, ahora podíamos dejar mensajes que durarían generaciones. Con la escritura llegaron las leyes, los contratos y los relatos de dioses y héroes. La historia comenzó a registrarse. Las primeras civilizaciones como Sumeria, Egipto y el Valle del Indo construyeron templos, pirámides y zigurats, buscando tocar el cielo. La humanidad empezó a preguntarse no solo de dónde venimos, sino a dónde vamos después de la muerte. Pero nuestra historia también está marcada por tragedias, epidemias, imperios que cayeron, ciudades enteras olvidadas bajo la arena. Sin embargo, cada catástrofe dejó algo detrás. Conocimiento, ideas, advertencias. Los humanos aprendieron a navegar los océanos, a leer las estrellas, a mirar el universo y preguntarse si estamos solos. Hace apenas unos cientos de años, la ciencia revolucionó todo. Descubrimos que la Tierra no era el centro del universo, que los relámpagos no eran castigos divinos y que los átomos forman todo lo que existe. Cada descubrimiento nos acercó más a entender nuestro lugar en el cosmos, pero también nos hizo más humildes. Hoy, tras millones de años de evolución, seguimos siendo aquellos seres frágiles que empezaron en una selva africana. Construimos rascacielos y exploramos el espacio, pero todavía buscamos sentido, amor y esperanza. Nuestra historia no ha terminado. Cada uno de nosotros es un capítulo vivo de esta crónica que comenzó con un simio cuidando a una cría que no era suya. La gran pregunta sigue abierta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Será la tecnología nuestra salvación o nuestra perdición? ¿Seremos capaces de cuidar el planeta que nos dio la vida? La historia de la humanidad no es solo sobre el pasado, es una invitación a imaginar el futuro. Porque al final, lo que siempre nos ha hecho humanos no son las herramientas, ni las guerras, ni las ciudades. Es la capacidad de soñar un mundo mejor y luchar por él. ¿Y tú? ¿Qué historia dejarás grabada en el tiempo?